Javier Mier y Mier, sí, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Durango, con el tema La participación ciudadana y su garantía jurisdiccional. Muchas gracias, muy buenas tardes. Quiero agradecer infinitamente a la 64ª legislatura del Congreso de la Unión, la Honorable Cámara de Diputados, señoras y señores diputados, a la Comisión de Gobernación y Población, a la Subcomisión Electoral y de Partidos Políticos por esta invitación, sobre todo por la sensibilidad de permitirnos expresarnos a quienes integramos las autoridades electorales en las diversas entidades federativas. Sin duda alguna, comulgo con varias de las propuestas que he escuchado con todo respeto y con toda atención. No está discusión proteger el federalismo, no está discusión hacer ver que las entidades federativas hemos sido las que hemos empujado y hemos hecho fuerte un sistema electoral. Se han dicho grandes logros. Lo importante también es resaltar que somos una unidad y que lo que pretendemos las autoridades electorales, en mi caso jurisdiccionales y administrativas, no tengo la menor duda, es una suma de esfuerzos. Un federalismo colaborativo, participativo, sin distinción alguna. Que cada quien tengamos pleno respeto a la autonomía de cada entidad federativa y que cada entidad realice con esa autonomía que anhelamos todos, que no es completa, no quiero ahondar en esa situación, pero que tengamos ese privilegio los ciudadanos de cada entidad federativa de poder decidir quién nos gobierna y que tengamos las autoridades competentes para que realicen esos mecanismos de transparencia con la mejor de las conductas y sobre todo con la honestidad y la confianza que necesitamos generar día con día. Con ese exordio, yo quiero hacer un comentario. Mi propuesta es relativa a las formas de participación ciudadana. No he escuchado ninguna ponencia de esta naturaleza, lo creo de suma importancia. En la ponencia, no quiero referirlo por obvio de tiempo, realizo un estudio de las 32 entidades federativas y establezco los mecanismos de participación directa que tiene cada una entidad federativa. Y desafortunadamente, si vemos la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, no contiene los elementos suficientes de democracia directa, de participación ciudadana. Solamente contiene 2 elementos cuando hay más de 13 figuras de participación jurídica. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Si queremos centralizar un país, no es la vía adecuada, no es la vía idónea. Y en ese sentido, les comento que la participación ciudadana y su garantía jurisdiccional es indispensable en los tiempos que vivimos. Mediante el sufragio, la iniciativa popular, el plebiscito, el referéndum, la consulta popular y demás instrumentos, el ciudadano hace con su participación parte fundamental de la vida democrática. En un contexto democrático, la participación ciudadana se expresa en gran medida en los espacios, mecanismos e instrumentos de participación garantizados por la legislación y las instituciones para que la ciudadanía tome parte en los asuntos públicos. El proceso de transición democrática de nuestro país ha estado vinculado al proceso de reformas a la legislación y a las instituciones electorales. Desde la perspectiva de la democracia participativa, la participación es vista como un eje de práctica de la política que permite a los ciudadanos intervenir en los asuntos de interés colectivo a través de la creación de espacios públicos donde no solo se debaten, sino que se deciden y vigilan las políticas públicas de los diferentes niveles de gobierno. Si bien es cierto, ha venido evolucionando favorablemente la implementación de los instrumentos que permiten al ciudadano participar en la vida pública de los estados, también lo es que en muchos casos en las legislaciones locales o incluso en la federal no se contempla la posibilidad de inconformarse con los procedimientos relativos, en otros está limitada
o bien hay que recurrir a la integración de normas para impugnar de alguna manera los procedimientos y los resultados, lo que a la postre origina una falta de seguridad jurídica en la materia, pues es bien sabido que donde no hay vías legales de inconformidad o son tortuosas, se asoma el fantasma de la ilegalidad o de la desconfianza. Nada deseable en el actual régimen democrático de nuestro país, que debe seguir consolidando sus instituciones y procesos democráticos. Y solamente cito algunos de los mecanismos que existen en las diversas entidades federativas, prácticamente en las condiciones políticas de cada entidad federativa. Y son desde el plebiscito, el referéndum, la iniciativa ciudadana o popular, la consulta ciudadana o popular, la colaboración ciudadana, la difusión pública, las audiencias públicas, las contralorías ciudadanas, los observatorios ciudadanos, presupuesto participativo, consulta de la revocación de mandato, asamblea ciudadana y las unidades de quejas y denuncias. Hasta aquí cito lo que es la materia gramatical. ¿Cuál es la propuesta de un servidor? Primero, que exista una uniformidad en los medios de participación ciudadana, tanto en materia federal como en cada una de las entidades federativas. ¿Qué debemos privilegiar? Lo más importante que conforma nuestra república, que es la ciudadanía, que es la voluntad popular. Si vemos todos estos mecanismos de participación o de democracia directa, son letra muerta, desgraciadamente. Yo no recuerdo que alguna entidad federativa recientemente, la única que recuerdo fue Veracruz, un plebiscito, Guanajuato también, pero tenemos una riqueza inmensa en figuras, pero no son aplicadas. Y sobre todo hay entidades federativas y la federación que no tienen instrumentos para garantizar esos medios de consulta o de participación ciudadana. Eso es grave porque eso inhibe la participación ciudadana, inhibe la expresión popular, solamente nos basamos a lo que es el sufragio, pero dejamos a un lado todas esas clases de democracia directa que, repito, solamente adornan las constituciones y no son efectivas. Y les pongo un caso muy claro. En el estado de Durango, afortunadamente, tenemos contemplado en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y sobre todo en la Ley de Medios de Impugnación y una Ley de Participación Ciudadana que contempla estas figuras, establece el procedimiento y establece los medios de control para en caso de inconformidades. Lo llevamos a la práctica hace 2 años y quiero ver ustedes la fortaleza y el poderío que tienen estas acciones. Necesitamos empoderar al ciudadano, necesitamos confiar en las instituciones, pero no podemos tener un punto de partida si no hay un cimiento, un piso parejo para todos los que somos ciudadanos. Y hablo de hombres y mujeres. En Durango, el ayuntamiento de la capital inició lo que era una consulta popular. Digo inició lo que era una consulta popular porque una ciudadana, a pesar de que en la legislación no estaba contemplada la vía idónea como supuesto normativo, a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, se inconformó, y aquí la importancia de los tribunales electorales. No solamente somos competentes para conocer en materia electoral, expandimos la jurisdicción y la competencia del Tribunal Electoral para conocer de lo que son las figuras de participación ciudadana, que es de suma importancia. De esa forma, acordamos la competencia, le dimos entrada a ese medio de impugnación, el análisis y sustanciación de los agravios, se declaró fundados los agravios de la ciudadana. ¿Cuál es la importancia? Que una sola ciudadana, a través de una acción, a través de un medio de impugnación, y voy a usar una palabra coloquial, echó abajo una resolución de un ayuntamiento. ¿Cuál fue el beneficio? 800,000 ciudadanos, que son los que integran aproximadamente el municipio de Durango,
se fueron beneficiados y se vincularon con esta sentencia. Es decir, se propició el esclarecimiento de vicios en el desarrollo de la consulta popular, no se dio la intervención necesaria a la autoridad electoral administrativa, no se realizaron los procedimientos debidos, total, se concluyó, se revocó y se ordenó cancelar esa consulta popular con el detrimento de echar abajo esa situación. Es un ejemplo de lo que puede hacer un ciudadano con un medio de impugnación y con un derecho aplicable, pero sobre todo a la altura de las circunstancias. Fortalecer las instituciones electorales es lo que debemos hacer, profesionalizarlas y sobre todo darle el poder al ciudadano para que ejerza con reglas claras, precisas, armonizar y homologar en las entidades federativas y en la federación los medios necesarios y suficientes para ejercitar cualquier inconformidad que tengan al respecto en la aplicación de estas figuras de democracia directa. Agradezco la atención, se me ha agotado el tiempo, pero ojalá tengamos presentes que quien necesitamos empoderar es al ciudadano. Muchísimas gracias. Gracias, Michael. No sé si tenemos alguna pregunta para el magistrado. Sí, adelante, diputado. Muchas gracias, magistrado. En estos mecanismos de participación ciudadana, luego los umbrales que tenemos para poder llegar a estas consultas son diversos en los estados, en la federación, e inalcanzables en muchas ocasiones, con todas las reglas además que se tienen para acreditar que efectivamente la ciudadana o el ciudadano votó. ¿Cuál cree usted que sería un parámetro adecuado para este tipo de mecanismos? Y dos, yo he insistido con algunos amigos alcaldes en esta tarea que mencionábamos hace un ratito de las atribuciones que tienen los organismos públicos locales en materia de cultura cívica y de apoyo a esquemas electorales distintos a los de cargos de representación, el presupuesto participativo. Yo les decía concretamente a dos alcaldes que generaran esquemas con apoyo del OPLE para consultar en determinadas comunidades que son inclusive más grandes que las cabeceras, hacia dónde quieren las ciudadanas y los ciudadanos que se destinen los recursos que se les van a asignar. Este otro mecanismo pudiera ser factible que los institutos estatales electorales, usted es magistrado, pero pudiera ser factible que se ingresaran para un mecanismo adicional de participación ciudadana a manera de presupuesto participativo. ¿Cuál sería su opinión, magistrado? Claro, agradecerle su pregunta, señor diputado. Desde luego, eso es una actividad que está contemplado en lo que es la legislación de participación ciudadana y nada más es voluntad de que los congresos de los estados hagan referencia, inicien el procedimiento legislativo desde su iniciación, discusión, aprobación, sanción e inicio de la vigencia para que pueda ser una realidad. En Durango, tocando el tema de la aplicación correcta de lo que estamos hablando, cuando nace la figura de la consulta popular y de la iniciativa popular, se establecieron parámetros muy altos. Se estableció el 3% de la lista nominal de electores para poder formular este tipo de conductas de participación directa. Era obviamente inalcanzable, inaccesible que un grupo de ciudadanos se organizaran para que pudieran ejercitar una iniciativa o una consulta popular. Si estamos hablando que en Durango hay un padrón aproximadamente de 1.300.000, el 1% serían 13.000, 26, 30, necesitarías 40.000 personas para poder ejercitar una conducta de esta naturaleza. Es imposible. Es más fácil crear un partido político que realizar una consulta de esta naturaleza. ¿Qué realizamos en el tribunal? Como dice coloquialmente a base de sentencias, se redujo el porcentaje a un 0.5%. Eso es una reducción de más del 600% que fue a través de una actuación jurisdiccional en beneficio de los ciudadanos. Y desde luego que solamente es la situación de incorporar a través de una iniciativa que el Congreso del Estado contemple como supuesto adicional los presupuestos participativos que en otras entidades lo corresponden. La Ciudad de México tiene por supuesto participativo
y es un ejercicio democrático donde el recurso público puede ser propuesto por quien lo sustenta, quien es el contribuyente. Gracias por su pregunta. ¿Alguna pregunta más? Adelante. Gracias. Hola Javier, a partir de tu exposición, ¿no sería mejor reducir las figuras a 2, cuando mucho 3, para volverlas homologables? Porque al final del día casi todas son consultas. Así es. Digo, todo lo demás en el mundo funciona así. Si en México hemos hecho una panoplia sobre eso abigarrada y hasta equivoca en contradicciones legales, ¿no sería mejor disminuirlo 2, tal vez 3 figuras únicamente, y que pudieran ser uniformes para todo el país, incluyendo a nivel federal? Y eso lo digo a propósito por la Ley Federal de Consultas, ¿no? Y otra pregunta que conecta con esto en el sentido del título de tu ponencia sobre garantía jurisdiccional. ¿No habría que pensar también hacer una nueva ley de medios de impugnación nueva? Porque en 2014 se hicieron como muchas leyes nuevas, pero la ley de medios de impugnación se quedó como agregada, y hoy también la ley de medios de impugnación es en algunos sentidos contradictoria. Sí. Hay casos que se han hecho hasta juicios electorales a golpe de sentencia, ¿no? Creados como tales, ¿no? Entonces, ¿no habría que pensar en eso? Gracias. Gracias a ti. Desde luego, yo creo que aquí lo más importante es la sustancia, es la calidad en los medios, en los mecanismos de participación ciudadana o democracia directa. Yo solamente hice mención de que existen 13 porque es el sondeo que hay de los 32 entidades federativas, lo que plasman en su constitución. Es una diversidad que hice patente. Totalmente de acuerdo en reducirlos, sin embargo, hacerlos posibles, hacerlos realidad, que puedan hacer uso los ciudadanos sin ningún escollo, sin mayor obstáculo de cantidades exorbitantes de firmas que hacen imposible su ejercicio. Eso es lo que debemos de pensar para poder contribuirlo. Y desde luego, obviamente, nada más diferenciando efectivamente contra qué actos. Actos del Poder Ejecutivo, actos del Poder Legislativo, para diferenciar lo que es el plebiscito, el referéndum, por la naturaleza del acto que se estima reclamado. Lo importante es aquí hacerlos efectivos, pero sobre todo que el ciudadano tenga un medio de control jurisdiccional. De lo contrario, serían inaccesibles y no tendrían ningún beneficio, serían, repito, letra muerta al no tener una garantía jurisdiccional que las haga valer. No sé si quedó contestado, mi estimado doctor. No sé si tenemos alguna pregunta más. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias por su participación. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.